Televisa presenta. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas. Esta noche de jueves, arrancando ya el mes de noviembre. Un fuerte abrazo para toda la gente que está en sintonía, como todas las noches, a través de la señal de Televisa Sonora. Hoy, como siempre, traemos temas bastante interesantes para todos ustedes. Y gracias por cierto, por también ser parte de esas temáticas o decirnos qué tema les gustaría que tocáramos aquí en Encuentro de Ideas. Hoy vamos a tocar un tema de salud bastante importante. Tema de salud pública sobre todo. Vamos a hablar de la obesidad, pero de la estigmatización de lo que es la cirugía de obesidad. Al momento de hablar de una problemática de estas características, mencionamos la dieta, mencionamos el ejercicio, y cuando hablamos de hacernos una cirugía, le ponemos las cruces incluso. Vamos a platicar al respecto de ello con especialistas en la materia. Estamos en Encuentro de Ideas. Gracias por vernos, como siempre, a través de la señal de Televisa Sonora y también a través de la multiplataforma, la plataforma digital que tenemos en Facebook, Twitter, en YouTube, nuestro canal oficial. Y gracias también a la gente que está muy activa a través de Twitter, ya lo sabe, utilizando el hashtag Encuentro Ideas a través de esta plataforma. Estamos activos en la conversación, @EdgarMolinaS, ahí estamos también de forma permanente a través de esta red social. Vamos a presentar esta noche a los especialistas en la materia y les agradezco mucho que esté con nosotros el doctor Gilberto Unson Beltrán, cirujano bariátrico y especialista en esta materia. Doctor Unson, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy bien, Edgar, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar sobre este tema tan relevante y tan importante. Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Y se cuenta con nosotros también la licenciada Juliana Rivera de la Cruz, la cual también es parte de este gran equipo. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, arrancamos con usted, si le parece. Sí. El asunto de la estigmatización hacia la cirugía de obesidad. Ahorita lo platicamos al arranque de este Encuentro de Ideas. Se menciona siempre el asunto de las dietas, se menciona mucho el ejercicio, pero al momento de hablar de hacer una cirugía, le tenemos hasta miedo. ¿Cuál es la realidad sobre este asunto, doctor? Muchas gracias, Edgar, de nuevo. Y de verdad que me da mucho gusto la oportunidad que nos brindan de poder hablar sobre este tema, sobre la estigmatización. Es un asunto que creo que vale la pena analizar desde muchos contextos. En primer lugar, debo decirle que en la historia reciente de la cirugía de la obesidad en nuestra ciudad y en nuestro estado, y reciente me refiero a los últimos 30 años, yo recuerdo claramente, primero había un pavor, un temor muy profundo entre la sociedad sobre poderse realizar una cirugía para la obesidad, derivado de historias lamentablemente graves, complicaciones y en algunas ocasiones fallecimientos. Y de allí pasamos a un periodo donde poco a poco fue logrando la cirugía de la obesidad posicionarse como una cirugía que no es como aparentemente fue hace muchos años. Hoy la cirugía es una cirugía que tiene muchos beneficios sin duda, pero también se hace con excelentes resultados. El tema es que a pesar de estos buenos resultados, sigue siendo una cirugía de alguna manera rechazada por muchos, o muestran resistencia a acceder a esta cirugía por temor. Algunos tienen mucho miedo, algunos son influidos por comentarios negativos, algunos incluso, cuando digo algunos, hablo de personas, pacientes, algunos incluso es su propio médico quien le dice no te operes. Y la intención de hablar de este tema, que me parece muy relevante, es ¿por qué le tenemos temor? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué no queremos? Cuando, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, quien ya lo ha hecho está viviendo el beneficio del resultado propio de la cirugía. Y sin embargo, siento yo, porque lo he vivido durante cerca de 20 y tantos años, pareciera que le hacen sentir al paciente que
tomar la decisión de operarse es un asunto de fracaso. Y es justamente lo contrario. El resultado de la cirugía misma da lugar a entender que más que un fracaso, que de entrada no lo es, fue una decisión que cambió su vida en todos los sentidos, porque mejora su calidad de vida al mejorar muchos aspectos que el paciente tenía al ser obeso. Entonces, creo que hay mucho que hablar sobre el tema y lo trataremos de desmenuzar en esta hora. Sí, y ahorita mencionaba, doctor, y ahí es donde entra el tema psicológico, licenciada, el asunto de sienten que es un fracaso, les da vergüenza incluso a la gente que está pensando en hacerse una cirugía. Hay muchas connotaciones, situaciones que entran ya en la cuestión mental. Sí, claro. Todo paciente que anda con la curiosidad o que tiene la idea de someterse a una cirugía inicia un proceso de preparación. Dentro del proceso está el poder asistir a una evaluación psicológica. En este espacio me ha tocado la experiencia de poder identificar a muchos pacientes precisamente que a partir de esta estigmatización, a partir de una alta autoexigencia, que en parte influyó a su obesidad, el decir una cirugía es un fracaso en primera mano, pues es pensar de nueva cuenta cómo llegué hasta esto, cómo fui capaz de permitirme llegar hasta esto, o para muchos otros esta es mi última oportunidad. Cuando en la realidad la cirugía, y lo comprendí a través de mi práctica en la psicología, es un apoyo más, no es la última opción, es una alternativa más y que tiene sus plus. Tiene el plus de la rapidez, que ahorita a lo mejor lo vamos a mencionar, pero que apoya a que el paciente adquiera o refuerce su autoestima y vuelva a sí mismo, este sentido de poder lograrlo, de una vez por todas poder combatir este problema con el que quizá ya tiene años lidiando. Entonces, sí, y en ese sentido, doctor, platicábamos antes de este programa de algunos pacientes que dicen, me mato haciendo ejercicio, me mato haciendo dietas y no he bajado ni 1 kilo. Y cuando llega precisamente a ya considerar como una opción real la operación, dice, y cuando ya se operan, dice, ¿por qué no me operé antes? ¿Por qué no hice este asunto antes, no? Esa quizás es una de las frases más comunes que podemos escuchar en el consultorio de parte de los pacientes cuando dicen, ¿por qué no me operé antes? O dicen, de lo único que me arrepiento es de no haberme operado antes. Pero creo que todo esto se deriva, Edgar, de muchas razones. Primero, qué bueno que una persona que decide operarse lo haga firmemente convencido y no importa que le tome el tiempo que le tome. Creo que lo más importante es que esté autoconvencido de la decisión, que esté bien informado de la decisión y que tenga una expectativa razonable de lo que va a obtener para que no haya frustraciones con el resultado y que esté también de alguna manera apoyado por quienes lo rodean. Esto es bien importante, la familia, la pareja, los hijos, para que todo esto se convierta en un círculo positivo, en un círculo favorable para el paciente. Pero quienes, a pesar del paso de los años, no se deciden, no porque no se convenzan, sino porque siguen obteniendo influencia negativa en esa decisión. Sí. Creo que están dejando pasar un tiempo que es muy importante. La obesidad, al estar presente, y estoy hablando de la obesidad de un grado 2 para arriba, seguramente está causando estragos en la salud, estragos que tienen que ver con la presencia de enfermedades que de igual manera, alineados al tiempo con el que están transcurriendo, estas enfermedades pueden causar complicaciones. Y la cirugía ha mostrado en diferentes formatos, fundamentalmente a partir de la evidencia científica, que el beneficio que se obtiene en muchas enfermedades como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etcétera, es contundente, incluso por encima de los tratamientos convencionales. Ahí es donde tenemos que romper un poquito cómo estamos nosotros como cirujanos de obesidad y como grupos de cirujanos de obesidad en nuestro país y por supuesto aquí en la ciudad de Hermosillo. ¿Cómo estamos transmitiendo esta información para que nuestros pacientes y nuestros médicos puedan mejorar en qué momento la cirugía en verdad es
la mejor alternativa, porque sí es una alternativa, sí, pero no es la última alternativa. Y por otro lado, la decisión oportuna hace que el resultado sea mucho más eficiente y por lo tanto el beneficio a esa persona será mucho más elocuente. Por eso creo que el trabajo está en ser muy juiciosos y también muy convincentes a partir de los resultados de que la cirugía es una extraordinaria alternativa y tratar de ubicarla en el momento más adecuado. Doctor, para ser claros en el sentido de la obesidad, ¿a qué o cómo se le considera obesidad o a qué se le considera obesidad? Es decir, ahorita a lo mejor en casa están ya parando antena, dicen, a lo mejor yo en estos momentos tengo algún grado tipo 2, como menciona, de obesidad. ¿Qué tanto ya se le puede considerar obesidad en lo que es la cuestión corporal? Hay diferentes maneras de medir el peso de las personas y por lo tanto clasificaciones que nos dan lugar a saber quién tiene un nivel de obesidad. Hay que diferenciar entre peso normal, sobrepeso y luego la obesidad. Que la obesidad tiene por sí misma diferentes grados. A mayor nivel de peso, mayor obesidad será. Pero lo importante no solamente es cuánto pesa una persona. Y déjeme decirle, Edgar, que es importante el peso, pero no es lo más importante. Quizás es mucho más importante el porcentaje de grasa corporal que un paciente o una persona pudiera tener. Y sobre ello todavía más importante el grado de grasa visceral que alguien pueda tener. Y todavía más, ¿cuánto está impactando en la salud del individuo ese exceso de peso o ese exceso de grasa o ese depósito de grasa visceral? Una pregunta muy común que nos hacen es, oiga doctor, ¿de cuántos kilos para arriba me tengo o me podría ya considerar para operarme? Y no hay una respuesta porque no existe. Porque la decisión de operar a alguien se fundamenta en muchas cosas. Reitero, nivel de peso como una herramienta, grasa corporal y enfermedades. De pronto toma mucho más importancia, y la tiene, las enfermedades que pueda tener la persona como consecuencia de la obesidad, aunque esta sea una obesidad mínima. Existen ya otra vez evidencias científicas de que un paciente o una persona con un nivel de obesidad grado 1, que es la mínima, y lo voy a poner en perspectiva clara, alguien que tenga por arriba de unos 20 kilos en exceso, pudiera no parecer alguien muy obeso, pero si tiene enfermedades que ya le están dando un detrimento en su salud, probablemente sea candidato a una cirugía. Y no va enfocado esto hacia la obesidad puramente, sino a la corrección de sus enfermedades. Ahora, estoy hablando de enfermedades orgánicas, pero aquí está la psicóloga del equipo, del grupo, que tiene una experiencia enorme, y tenemos muchas otras cosas que son tan importantes, como son, corrígeme Juliana, depresión, ansiedad, compulsiones, conductas inadecuadas, etcétera, que son baja autoestima, que son tan importantes como las otras enfermedades para justificar una operación. Sobre todo, y lo voy a señalar, en adolescentes, pero también en adultos. Entonces, hay quienes tienen aislamiento social, discriminación laboral y muchas otras cosas. Y ahorita que mencionaba el tema de los adolescentes, por ejemplo, la presión social hacia los mismos adolescentes les impacta muchísimo la cuestión emocional, ¿no? Claro, claro. Yo agregaría a lo que mencionaba ahorita el doctor, también este sentido de bienestar. Pues muchos pacientes llegan a la consulta y el motivo de cirugía es de un quiero controlar mi diabetes, quiero corregir la hipertensión, quiero prevenir un segundo infarto, hasta me quiero atar los zapatos, ¿no? Son pequeñas cosas que a lo mejor que aquellos que no padecen obesidad no alcanzan a distinguir, sin embargo que van influyendo y van entorpeciendo el desarrollo diario, el desempeño diario. Entonces yo me atrevería a agregar eso, el sentido de bienestar y calidad de vida. Ahí creo que englobamos muchos de los motivos por qué una persona se somete a cirugía. Cuando hablamos de los adolescentes, creo que esto de la cirugía es mucho más estigmatizante,
porque como un niño, como si está en desarrollo, pero también está viviendo las consecuencias de una obesidad, está viviendo los cambios fisiológicos propios de la obesidad o consecuencias de la obesidad, pero también los sociales, como mencionabas, ¿no? El acoso escolar, inclusive familiar, pues, ¿no? El bullying, exactamente. Claro, el bullying. Y familiarmente también se ve, el decir, a ti te servimos algo diferente, todos comemos el pozole, pero a ti la ensalada con pollo. Entonces, desde casa ya está viviendo cierto grado de discriminación. No hablemos de cuando ya entra a esta parte del desarrollo sexual, el decir, no me atrevo a decirle a alguien que me gusta, buscar parejas. Entonces, eso va delimitando su desarrollo, su potencial como persona. Y tenemos adultos que durante muchos años de su vida dejaron de hacer cosas que les gustaban, que deseaban, que querían por su obesidad. Yo les comento a veces que es como un efecto cebollita, ¿no? Muchos pacientes, sobre todo familias, dicen, es que va a cambiar mucho después de la cirugía, y creo que es otro factor que algunas veces limita para que se sometan, ¿no? La familia que dice, te vas a volver otro. Entonces, yo creo que no se vuelve otro la persona. Yo creo que a través del sobrepeso vamos como poniéndonos capas, como una cebolla. Llega la cirugía, corta esas capas, y ahora sí tenemos la libertad de exponernos, de decir, no tengo que ser el graciosito, no tengo que ser siempre tan dadivoso con los demás, puedo decir que no, me respeto, etcétera. Entonces, realmente creo que esto tiene un impacto muy fuerte en la calidad de vida, en el cómo vive la persona. Y hasta en la personalidad, me imagino, ¿no? Claro, también hay cambios. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, pues, que la obesidad tiene una influencia muy fuerte a nivel de neuroquímicos, pues. Entonces, también vemos personas que quizá su exceso de peso no es tanto y no hay comorbilidades físicas, pero hay una depresión fuerte asociada directamente a la obesidad. Entonces, eso también ayuda o los va delimitando como candidatos a la cirugía, ¿no? Vamos a ir a una pausa, si les parece. Aquí estamos platicando muy padre sobre este tema que creo que en muy pocas ocasiones, doctor, lo platicamos en los medios de comunicación, este asunto del estigma, la estigmatización, del tema de la cirugía de obesidad. Vamos a ir a una pausa y regresando le preguntamos, doctor, el fin de semana a través de Twitter a la gente sobre este asunto. Vamos a ver, hicimos una encuesta poniendo 3 opciones para bajar de peso o para tener ya la cuestión de la obesidad, cómo tratarla, cómo combatirla. Pusimos la dieta, el ejercicio y también el asunto de una cirugía de obesidad. Ahorita le voy a mostrar los resultados. Vamos a ir a una pausa, regresamos, estamos en Encuentro de Ideas. Gracias a la gente que nos ve en los municipios principales del estado de Sonora este sábado en el Canal 5, Canal 9, en la red estatal de Grupo Televisa y también obviamente a través del 12.1 Televisión Abierta, 112 y 1112 de cable. Estamos hablando sobre el asunto de la estigmatización hacia la cirugía de obesidad y le platicaba al doctor, a la licenciada, que el fin de semana realizamos un ejercicio, las encuestas que usted ya conoce que hacemos un servidor, ya sabe usted que es un muy preguntón en redes sociales, en Twitter sobre todo, y le preguntamos a la gente, se la vamos a poder, mi estimado productor, si te parece, la encuesta que aventamos y el resultado que nos arrojó. Para ti, ¿cuál es el mejor método para combatir el problema de la obesidad? Esta ocasión siempre lo hacemos en BD Noticias, hoy lo hicimos para Encuentro de Ideas, una votación importante, 203 votos el fin de semana, y el 81%, doctor, nos pone en primera opción el ejercicio y la dieta, 12% una cirugía de obesidad y el 5% puro ejercicio, 2% pura dieta. ¿Qué opinión le merece este resultado de la encuesta? Me parece que tiene todo el sentido. Claramente la primera línea de acción para alguien que quiere corregir un problema de sobrepeso o de obesidad debe de ser la mejoría en sus hábitos alimentarios, en su estilo de vida, y esto incluye, pues evidentemente, hacer más ejercicio, modificar la alimentación, los horarios de la alimentación. Creo que es consistente con lo que nos dictan además las guías de práctica clínica. Me parece que las personas que contestaron la encuesta tienen muy claro que eso es lo correcto y yo lo comparto. Y me resulta también muy importante, muy interesante que el 12% haya considerado a la cirugía como alternativa. Y mire qué curioso.
De acuerdo a las encuestas nacionales de salud y al nivel de obesidad severa con la que vivimos en este país y en este estado, hasta un 8 o 9% de las personas padecen de obesidad mórbida, obesidad grave, que son las que con mayor proporción se beneficiarán de una cirugía. Entonces, creo que está muy alineado a lo que nos muestran los números nacionales y a lo que nos muestran las evidencias científicas. No podemos cambiarlo porque no es correcto. La mayor parte de las personas ocuparán como primera línea de acción dieta y ejercicio. Incluso a quien nosotros queremos operar o a quien quiere operarse, como parte del proceso de evaluación y de justificación, son pacientes que si no han llevado un programa de alimentación, no van a cirugía. Primero tienen que entrar a este programa. Claro. Debo decirle que el 95% de quienes nosotros atendemos ya han hecho la cantidad de esfuerzos que ustedes quieran y gusten. Por eso ya llegaron a la búsqueda de una alternativa que resulte más eficaz. Yo puntualizo y termino. Tenemos que diferenciar la eficacia de las alternativas en los diferentes niveles de obesidad. Y está clarísimo que cuando tenemos casos de obesidad mórbida o de obesidad severa, y también aquí preciso, no es mórbida ni es severa aquel paciente o aquella persona que tiene una gran obesidad, aquellas personas que no pueden pasar por una puerta o que están pesando arriba de 200 kilos, no. Puede tener obesidad severa o puede tener obesidad mórbida, alguien que pese apenas 25, 30, 35 kilos de más, pero que tenga enfermedades como síndrome metabólico, etcétera, etcétera, depresión, ansiedad. Eso ya lo hace ser una obesidad mórbida. En esos pacientes, Edgar, en esos pacientes, el éxito de la primera línea de acción, que es dieta y ejercicio, es muy bajo. Y aquí yo vuelvo al tema de la estigmatización, que es el que nos tiene aquí. Una persona que está luchando contra su problema de sobrepeso y de obesidad, lo intenta una vez, lo intenta 2 veces, y lo intenta 8, y lo intenta 10. Y al final de cuentas, cuando dice, es que yo creo que me voy a ir a ver si me operan, y no falta quien, a lo mejor de buena voluntad, pero con un mal efecto, le dice, oye, pues es que tú no tienes voluntad. Y yo me pregunto, ¿hay alguien más voluntarioso que una persona que ha hecho 10 veces dieta? Y hace todas las dietas posibles, ¿no? Y todas las que le digan, las que le inventen, las que le sugieran, las que les dé el médico, las que ven internet, las que se inventa él solo. Porque está una y otra y otra y otra vez. Pero hay que entender algo. La obesidad, sobre todo cuando tiene niveles de morbidez o de severidad, tiene por sí misma efectos que hacen que la obesidad se siga perpetuando, que no son acciones que el organismo o la persona de manera consciente pueda controlar. Incluso las dietas son dietas que a veces son estimulantes del apetito. Okay, sí, y ahí tenemos personas que tienen 50 kilos de más en un proceso de dieta que no está mal, insisto, está bien, pero que pues resulta que están luchando contra la propia enfermedad. Entonces, me parece que no estoy en desacuerdo con el resultado de la encuesta, me parece muy razonable, pero hay que entender otra vez mi tema y lo remarco. No se pretende que todos los que tengan sobrepeso u obesidad se operen, sino que se operen los que lo necesitan, los que ya no han podido lograr el efecto con la dieta o con el ejercicio, o quienes tienen enfermedades que de no resolverse la obesidad van a seguir progresando. Le doy un solo dato, yo sé que más tarde tendremos que tocar estos temas. Sí. El riesgo de una enfermedad cardiovascular, estoy hablando del infarto, es 40% menos el riesgo de alguien que se operó a alguien que no se opera teniendo obesidad. Por ejemplo, entonces, no es un tema de corregir solo
la forma corporal o el contorno corporal, sino las enfermedades que están en el interior de ese cuerpo y en el interior de estas mentes. Y es contra lo que estamos, creo, hoy luchando. Romper esa barrera de la estigmatización de que decidirse a operarse o decidir una cirugía es símbolo de un fracaso. Al contrario, es el símbolo de una decisión consciente, fundamentada, argumentada, que nos va a llevar a un mejor estado de salud. Ahorita en el bloque anterior, doctor, mencionaba algo relevante, y creo que lo remarcó también la licenciada, el tema del apoyo de la familia, del núcleo, del primer círculo, obviamente, de confianza de la persona, porque este fantasma de estar pensando en el fracaso, hice tantas dietas, y ahorita mencionaba lo del asunto de todas las dietas habidas y por haber. Yo recuerdo muchos otros tipos de asuntos, como colocarse balines, la acupuntura, otro tipo de, incluso medicina alternativa. Esas situaciones, ver que no pasa nada, y teniendo también la familia que dice, oye, no tienes voluntad, ahí viene, le pega el traste completamente a la persona, ¿no? Claro, y se vuelve también un motivo más por lo que muchos pacientes tienen esta segunda idea sobre si someterme o no a la cirugía. En parte creo que se debe a la desinformación, pero después de una historia con la obesidad, como mencionaba el doctor, con un intento tras otro, si me dicen me paro de manos, me paro de manos, y no, aún así no lograrlo, va generando mella en algo que nosotros llamamos autoeficacia, que es un componente de la autoestima y que refiere al qué tan capaz me siento yo de lograr las cosas, y es aplicable a todas las áreas de la vida. Pero una persona con obesidad tiene esta área sobre la alimentación, la comida, el enfrentarme cada día a ello y sentir que no puedo hacerlo, obviamente se vuelve un limitante para esto de la cirugía, porque es muy común escuchar en la consulta pero ¿y si no puedo? Con todo y cirugía, ¿y si venzo la cirugía? ¿Y si a la larga vuelvo a subir? Es lógico que después de su historia piense en eso, pero también es parte del trabajo que nos toca hacer acá en la clínica, el poder apoyarlos a romper esos esquemas que solo están generando pues un detenimiento en su desarrollo personal. Entonces creo que sí, parte de lo que también estigmatiza la cirugía es mi historia con la obesidad, ¿no? Claro que sí. Vamos a ir a pausa, si les parece, licenciada, doctor, y vamos a regresar también con otro tema. Hemos platicado mucho de la cirugía y demás, pero también me gustaría que nos dijeran dónde nos podemos hacer esa cirugía, porque también existen lugares en donde a lo mejor no hay médicos certificados, calificados para hacerla, o incluso el material que se utiliza entró de manera dudosa a nuestro país. Es decir, cómo buscar los lugares exactos, correctos, para poder practicarla. Regresamos con eso, si les parece. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con mucho más en esta noche de jueves, hablando sobre la cirugía de obesidad, aquí en Encuentro Ideas. Seguimos en esta noche de jueves en Encuentro Ideas, gracias a la gente que está participando con nosotros activamente, utilizando el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS. Si usted tiene algún comentario hacia el doctor, hacia la licenciada y sobre todo con este tema, más información, dudas al respecto, utiliza este hashtag durante esta noche y en la retransmisión durante esta mañana para nosotros canalizarla precisamente con nuestros invitados esta noche y para que tenga las vías de contacto y la información necesaria sobre este tema bastante interesante. Doctor, mencionábamos el asunto de la práctica de la cirugía, pero también es importante hablar de la consecuencia de una mala práctica en lugares en donde a lo mejor no son los correctos para hacerlo, con médicos que a lo mejor no son los adecuados o los que tienen la capacitación correcta. En ese sentido, ¿cómo detectar estos espacios? Y también en el sentido también de la cuestión de los productos que se utilizan para una cirugía. Es importante, relevante el tema también, ¿no? Yo creo que es una pregunta de verdad muy, pero muy importante. Y me voy a permitir extenderme un poco. Sí, por favor, ¿no? Por favor. Edgar, primero, déjeme recordar lo que comentamos al principio del programa. Partimos hace 30 años de una historia de terror, de miedo, de desconfianza hacia la cirugía de la obesidad. Y curiosamente, en un contrasentido, hoy hasta pareciera que padecemos de un exceso de confianza. Estamos hablando de la estigmatización
de por qué alguien no se atreve, no lo hace, se siente como que es un fracaso, pero curiosamente también está el otro extremo. Hay quienes hoy están decidiendo operarse sin tener el más mínimo recato de asegurarse de que van a estar seguros en el sitio donde se van a operar. Y toman las decisiones porque ya lo decidieron y deciden ir a donde decidieron ir sin importar, sin investigar, nada. Sin absolutamente nada. Nada. Es muy importante para esto, como en todo tipo de cirugía, buscar mecanismos que me den la seguridad de que lo que me van a hacer esté certificado, que haya la calidad mínima necesaria. Y allí me parece importante que quienes quieran operarse, que elijan donde quieran, pero mi recomendación es que particularmente lo hagan en un hospital certificado, en un hospital que cuente con todos los servicios, desde un banco de sangre, un servicio de rayos X, un área de terapia intensiva y sobre todo que se haga esto en un hospital con personal entrenado para atender personas con este tipo de problemática. Claramente es mucho mejor operarse también con grupos conformados de cirujanos, de psicólogos, de nutriólogos que se dediquen a esto, que estén todos los días en este tema y que por supuesto también estén certificados. Esto da la certidumbre de un estándar de calidad y de seguridad. Y en el tema de los insumos, Edgar, lamentablemente en nuestro país, como en muchos, el mercado negro, el contrabando, hace que lleguen insumos de procedencias que no conocemos, pero que no sabemos si son ya probados en humanos, si fueron resguardados bajo las máximas medidas de seguridad, de esterilidad, de funcionalidad. Y tristemente tengo que aceptar, y lo digo de verdad con mucha pena, pero los que deciden utilizar ese tipo de productos son los médicos. Los mismos médicos. Los mismos médicos, a ellos nadie los obliga, ellos lo deciden. ¿Y por qué lo deciden, Edgar? Porque consiguen esto a menor precio. Y con ello hacen posible que la cirugía sea más accesible, más barata. Para que los pacientes, más allá de la seguridad, digan, me voy con el fulano o con sutano porque me cobra menos. Sí, claro. Decisión que yo respeto. Solo creo importante dejar sobre la mesa que cuando las cosas están muy por debajo del valor que deben de tener, es muy probable que no tengan la calidad que quisiéramos tener. Exactamente. Hay algo anormal ahí, y obviamente. aquí la ¿no? calidad significa seguridad y la seguridad significa vida. Yo reitero y asumo que me van a jalar las orejas a nivel nacional, pero también tengo la autoridad para poderlo decir. Una de las maneras en las que abaratan esto es el uso o la utilización de insumos de dudosa procedencia. Y esto no es un secreto. Esto es un asunto que se maneja en el Colegio Mexicano de Cirugía de la Obesidad a nivel nacional. El que lo quiera hacer, pues que en su momento enfrente la consecuencia, y la persona que decide hacerlo así, que a veces, yo también debo decirlo, el paciente no sabe que eso va a pasar. Sí, pero si lo supiera, yo te aseguro que no irían. Te aseguro que no irían, porque nadie conscientemente va y pone en riesgo su vida. Sí, completamente. Y aquí va también el asunto de las mismas familias. Insisto con el tema familiar, doctor, porque es importante. Es decir, tiene que ser una decisión, yo creo, obviamente personal, a título personal, pero siempre cobijado con la familia, me imagino, ¿no? Sí, claro. No en cualquier lugar, pues. Por eso la decisión de operarse es una decisión, sí, posiblemente individual, pero muy acompañada, muy reforzada, no solamente para la decisión misma de hacerlo, sino para lo que viene, Claro. para
incluso para la preparación, para lo que viene. Es muy importante esa solidaridad de la familia. Y nosotros tenemos familias que hemos operado a 2 o 3 miembros de una misma familia. Y ahí el resultado cambia. Y de entrada es muy distinto. Cuando a lo mejor viene un adolescente, voy a poner un muchacho de 20, 22 años, que viene acompañado de los papás al consultorio. De entrada, Edgar, eso ya está dando un factor pronóstico bueno, porque hay acompañamiento. También me ha tocado el caso de que van con los papás, pero uno de los papás, madre o padre, está molesto porque no está de acuerdo. Y eso genera ya una tensión, conflicto ahí. Ya hay un conflicto, ya no están las cosas fluyendo igual. Hay que trabajar, para eso está aquí mi querida psicóloga, que lo hace espléndidamente bien. Y sí, aprovecho y le hago comercial porque lo hace muy bien. Perfecto, no, claro que sí. Incluso, doctor, ahorita que mencionaba el asunto de hospitales certificados y demás, en donde ustedes obviamente elaboran en la clínica, y no sé si ya las pusiste, mi estimado productor, las imágenes en las cuales está el doctor precisamente ahí en atención. Estas precisamente son algunas imágenes. Sí. Precisamente, doctor, junto con todo ese equipo, precisamente les quisimos colocar en pantalla porque es relevante. Existen lugares, espacios como el que encabeza usted, doctor, este gran equipo de trabajo que tiene, en los cuales de manera segura pueden realizar o practicarse este tipo de cirugías. Sí, y mire, de verdad, nosotros solo cumplimos con los protocolos y con las normas que la ley mexicana impone y que los colegios imponen y que son correctas. Y una de ellas es, y lo digo, y seguramente si este programa lo verán algunos de los que ya han sido operados o que estamos por operar. Yo tengo una frase: si usted no entra con la psicóloga, usted no entra al quirófano. Porque no se trata de operar, Edgar. Se trata de hacer algo que en verdad le dé el resultado a la persona. Y la parte psicológica, conductual, emocional, es fundamental. Antes y después. Antes, incluso, la psicóloga puede decir: no, doctor, no es un buen candidato para una cirugía. Y no lo operes, y no lo opero. ¿Ha ocurrido eso, por ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuál no es un buen candidato, licenciada, y cuál sí es candidato? ¿Cómo se hace esta decisión? Retomando lo que mencionaba el doctor, muchas veces por la emoción de ya poder emitir un cambio en sus vidas, nos ven en el previo, porque hay una preparación tanto con el nutriólogo conmigo, y es, ay, ¿por qué tengo que entrar aquí? Si yo ya tengo todas las ganas de operarme, doctor, opéreme y ya. Pero no, esto es un proceso, ¿no? Y parte del proceso es acompañar, entender. Una de las, por ejemplo, contraindicaciones que le llamamos desde el aspecto psicológico para someterse a una cirugía es precisamente el hecho de la desinformación, de no comprender lo que realmente puede representar la cirugía, de tener expectativas sumamente altas, cuando en la realidad la cirugía solo se va a centrar en la reducción del peso, o esperar que con la cirugía resuelva otros problemas. No va por ahí. Otro factor que puede contraindicar es cuando hay alguna psicopatología que no se haya tratado, una depresión que se venga arrastrando desde hace mucho tiempo, algún trastorno de personalidad que no haya tratamiento. Ahí nuestro papel es acompañar al paciente, apoyarlo, y en el momento que sea necesario, o como decía hace algún momento el doctor, todo tiene su instante, pues, acompañarlo hasta que llegue ese momento de decir, ok, creo que ya estamos listos para la cirugía. Y también brindarle y darle la mano para el después de, porque ciertamente yo me atrevería a agregar que aparte de esto de los insumos, la certificación, es también un apoyo posterior a la cirugía y saber que ahí estamos en el hospital y que si de repente tienes una crisis porque te pusiste muy ansioso después de la cirugía, bueno, ahí le hablan a la psicóloga y sale corriendo, pues. El asunto es que nos tengan cercanos a ellos y poder darles un seguimiento que les dé la certeza de que están haciendo las cosas bien, que van por buen camino, porque el operarse y ya no volver es echar la moneda al aire, decir, pues voy a bajar hasta donde la manga, el bypass o la cirugía me lo permita, sin saber si llegaste a tener éxito o no tener éxito, y se convierte en otra historia de incertidumbre, pues. Entonces creo que también me atrevería a agregar esa parte del seguimiento. Y es importante el seguimiento que menciona, licenciada, claro, en ese sentido. Doctor, ¿qué tipo de operaciones, si es que es válido comentarlo,
¿Qué tipo de operaciones son las que se pueden dar? Me imagino que son diferentes cirugías, ¿no? Las que se practican. Sí, y al paso de los años, Edgar, quienes ya tenemos décadas trabajando en esto, hemos visto el proceso evolutivo. Pero hoy yo puedo decirle que el 50% en promedio de las cirugías que se hacen, no solamente en México, sino en el mundo, o en Estados Unidos y en muchos países, el 50% es una manga gástrica. Que la manga gástrica, tratando de ser explicativo, es una reducción de la capacidad del estómago que logra que las personas bajen de peso a partir de consumir menos alimentos, de algunos otros efectos neurohormonales que la manga posee y provoca, pero que finalmente la conducta alimentaria de la persona va a influir en el largo plazo. La decisión de qué comer, no comer, cambiar el estilo de vida, es lo que hace que el resultado sea mucho más duradero. Es muy común que las personas nos digan, oye, pues dame garantía porque ya volví a subir de peso. Y les digo, a ver, vamos a ver, tú tienes una cirugía, pero algo no estás haciendo bien, que es conducta alimentaria, vamos a ayudarte. Y la segunda cirugía más común ahora es el bypass gástrico, que yo quiero, más que explicar en qué consiste, yo quiero dejar claro un mensaje. Ni la manga es mejor que el bypass, ni el bypass es mejor que la manga, ni están en competencia. Una sirve para algunos casos, otra sirve para otros casos. Y la eficacia de ambas es la misma. Solo hay que saber determinar a qué persona le debemos hacer cuál cirugía. Esas son las dos más comunes. Pero tenemos otras técnicas que se aplican para casos mucho más específicos o quizá mucho más complejos, o algo que está creciendo mucho, Edgar, son las reintervenciones. Es decir, personas que ya se operaron alguna vez, quizá con técnicas que mostraron no ser eficaces, como lo fue en su tiempo la banda gástrica, o personas que se operaron de una manga gástrica que hoy tienen una reganancia de peso, o quienes se operaron de un bypass y también tienen una reganancia de peso, porque yo tengo que ser muy claro que la cirugía es muy efectiva, pero también tiene una vida media, y que esa vida media puede prolongarse en función de la conducta de la persona, pero si esa conducta no llega, no se adopta, pues la reganancia puede venir después de 8, de 10 años o de los años que sean. Y muchas veces hay personas que dicen, oye, pues yo quisiera ver si hay manera de una segunda ocasión. Y sí, también eso está creciendo y lo estamos haciendo con mucha frecuencia también aquí en nuestro hospital, en el Hospital Cima, que es donde nosotros laboramos. Pero reiterar, no hay una que sea mejor que la otra. Todas son muy buenas, nada más hay que aplicarlas en la persona adecuada. Y yo también debo decirle, con frecuencia la manga gástrica, que hoy por alguna razón se hizo muy popular y muy conocida, y es tema de conversación en diferentes lugares. La gente llega y me dice, es que quiero que me haga una manga gástrica. Y bueno, yo tengo que decirle a veces, lo siento, no eres un candidato a manga gástrica. Y no voy a hacerle una manga gástrica, que no es correcto. Yo quiero retomar un tema. Es cierto que hay gente que llega muy entusiasmada, muy decidida, y dice, ya doctor, tengo que me opere mañana si usted quiere. A ver, no hay cirugías de obesidad urgentes. Lleva un proceso, ¿no? Lleva un proceso. Lleva un proceso, exacto. Y tampoco es correcto que un cirujano o un grupo, aprovechando ese entusiasmo de una persona de que ya se quiere operar, le diga, ok, mañana te opero. Mañana mismo. Eso no habla bien de la seriedad con que se atienden las personas, porque se tiene que llevar este proceso. Puede ser que no sea un proceso muy largo, pero tampoco es un tema que para mañana, Hay que hacer las cosas con el orden, porque hay que pensar no en la parte técnica de hacer una operación, sino en el resultado de corto, mediano y largo plazo en esa persona. Doctor, mencionaba en la preparación de este programa, de este encuentro de ideas, beneficios obviamente de lo que es esto. No es únicamente bajar de peso, sino también muchos beneficios que trae estas mismas operaciones, estas mismas cirugías. Y nos mencionaba un dato que me gustaría mucho que lo explicara aquí a nuestros televidentes, el asunto de que la cirugía de obesidad
es la única que puede hasta eliminar 10 enfermedades, ¿no? Sí. Una sola cirugía. Regularmente mencionaba, era muy explicativo al respecto. Regularmente cuando te fracturas una muñeca, pues el médico te hace la operación y pues obviamente nomás la muñeca. Igual en otras partes del cuerpo. Pero si te operas, haces una cirugía de obesidad, se te quitan puede ser factible que se te quiten muchas enfermedades, doctor. Bueno, sí, yo comentábamos con usted y con alguien más que sí hay algo que me apasiona a mí, mi actividad profesional, pero la cirugía bariátrica como tal me ha robado mucho de mi mente porque soy un convencido de que lo que estamos haciendo está bien. Yo no haría algo de lo que no estoy convencido. Y quizá el convencimiento más fuerte que yo tengo es que veo el resultado de las personas. Y una de las cosas que me convencen mucho es cómo con una cirugía podemos resolver muchos problemas. Si nosotros tomamos un ejemplo, que ejemplos tenemos todos los días, una persona que tiene un nivel de obesidad, yo no sé, 30, 40 kilos de más, que tiene 6 años con diabetes, que tiene los triglicéridos hasta el tope y el colesterol y la presión arterial y tiene hígado graso, y luego se le hinchan las piernas, tiene problemas de circulación, en las noches tiene que usar un aparato para respirar porque ya no respira, le duele la espalda, ¿no? Y además, aparte si es mujer y tiene 34 años, pues no tiene menstruaciones, no se ha podido embarazar, tiene problemas de depresión porque pues tiene problemas con su pareja. Todo eso en una persona. Una persona puede llegar a tener todo eso. Pero fácil. Caray. Y no es raro. ¿Es común? Muy común. Muy común. Caray. Lo operamos. Porque ya pasó por las dietas, ya pasó por todo lo que quiera y no mando. Lo operamos. Y empezamos a ver cómo lo primero que deja es el aparato para respirar. La apnea del sueño que tenía ya se le quitó. Porque está bajando de peso. El hígado graso ya se le quitó. La presión ya se le normalizó, ya no toma medicamentos. El colesterol y los triglicéridos ya están normales. La diabetes ya no está usando las medicinas que tomaba. Ya no se le hinchan las piernas. Ya no le duele la espalda. Ya empezó a tener menstruaciones. Ya se volvió una mujer nuevamente fértil. Y ya recuperó esa calidad de vida. Recuperó su autoestima. La buena relación de pareja, su participación en la familia, en la parte laboral, en la parte social, y todo eso como consecuencia de una cirugía. Es una persona nueva completamente. Un efecto dominó. Con una sola operación. Es un efecto dominó, con una operación. Y de verdad, yo no pretendo convencer a la gente, es que la gente se está convenciendo sola. Claro. De que todo se deriva ciertamente de un problema de obesidad, de un problema metabólico, y todo eso se puede mejorar. De verdad, hemos vivido casos espectaculares de personas que llegan usando bastones porque ya no pueden con las rodillas, les van a operar porque ya les dijeron que tenían que ponerles una prótesis en las rodillas, y a veces el propio ortopedista le dice, ¿sabe qué? Si yo le pongo la prótesis a usted, va a ser un fracaso. Váyase y opérese, baje de peso con la cirugía. Y a lo mejor esa prótesis sí la va a necesitar, pero a lo mejor algunos años más. Pero si se la pongo estando obesa, va a ser un riesgo, y aparte la funcionalidad o la eficacia de la prótesis va a ser menor. O trae un problema en la columna y hay que operarla, no, baje de peso y se le va a quitar. Entonces, la obesidad como tal sí tiene mucha participación, y la cirugía entonces ayuda a corregir todas esas cosas que nos están quitando la calidad de vida. Y con una sola operación es lo maravilloso que tiene y es por ello lo relevante de esta plática aquí en Encuentro de Ideas. Estamos ya casi terminando esta emisión que se nos ha ido como agua, doctor, licenciada, rapidísimo, pero me gustaría retomar el tema del acompañamiento. Sobre todo, me imagino esta persona, vamos a tener esta suposición de esta persona, este paciente que llegó ahí a manos del doctor, de todo el equipo. Después, obviamente, de la operación, es una persona completamente nueva. Es decir, se siente de maravilla y demás. Ahí de todas maneras le dan seguimiento. Sí, hay una especie de monitoreo, ¿no? Sí. Y agregando a lo que comentaba el doctor, experiencias hay muchas, pero es estupendo cómo ver a veces
personas de 40 años llegan en andadera a la cirugía, perdón, a la clínica, y después de su cirugía llegan caminando solitos, rompiendo con la dependencia y con una de un sonrisota, objeto, ¿no? o de una persona, porque inclusive hasta necesito ayuda para que me bañen. Entonces las experiencias que uno vive ahí creo que van convenciendo de esto. Yo me declaro que antes de empezar a investigar e introducirme en el tema, yo era justo como la encuesta, ¿no? Solo dieta y ejercicio, pero así viendo al paciente enfrente, escuchando su historia, entendiendo lo que está viviendo, es como realmente dices, ok, esto sí cambia vidas. ¿Llegaste a ser escéptica poquito? Sí, claro, sí. Antes de iniciar, yo me dedicaba a formar grupos de obesidad, de grupos de apoyo para pacientes con obesidad. Así fue como coincidimos, y sí, francamente sí era escéptica al respecto, porque yo pensaba que se necesitaba ejercicio y dieta y esfuerzo, pero... Y sí se necesita. Y sí se necesita, pero para muchos pacientes ya no es suficiente, porque su propio estado físico ya no lo permite bajar más. Entonces, esa parte era lo que quería agregar. Y en relación a lo que me preguntabas, creo que la familia juega un papel fundamental porque es la primera red de apoyo, se vuelve una extensión de nuestro equipo en casa. Muchas familias se vuelven ya hasta conocidas ahí en la clínica y muy cercanas a nosotros porque realmente se involucran de una manera saludable en la recuperación, en el seguimiento, en echar porras al paciente. Y yo creo acá que podríamos retomar que inclusive el paciente se convierte en un agente de cambio en los contextos donde está. Hay muchos casos en los cuales el ambiente de oficina siempre están comiendo, pero ahora como ya me operé, pues ya son verduras, ya son frutas. Inclusive hay quienes nos han dicho, también mis compañeros ya están a dieta, están adelgazando, ya me están haciendo la competencia. Entonces realmente el paciente se vuelve un agente de cambio en cada contexto donde se desarrolla, y de ahí la importancia de que también el contexto le responda un poquito, pues, en el sentido de apoyar, de respetar el proceso, porque también tenemos a estas familias que llegan a ser saboteadoras y reciben al paciente del hospital con una carne asada. Entonces muy típicos de aquí de Sonora, sí, ¿no? Y pastel, pero tú no comas, nomás huele, pues, ¿no? Sí, entonces, saboteadoras desde el primer instante y que van vigilando al paciente y que lo van presionando y no ayudan mucho en el proceso. Entonces, la familia es fundamental en esto. Licenciada, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Gracias. Y antes de que se me vayan, me gustaría que le dijeran a la gente cómo contactarlos. Me imagino que ahorita hay mucha gente entusiasmada ahí en casita, que a lo mejor ya detectaron alguna de las situaciones, doctor, que mencionó. ¿Dónde los pueden contactar? Van a aparecer ahí en pantalla también algunas vías de contacto, pero doctor, ¿dónde los pueden contactar a todos Muchas ustedes? gracias, Edgar. Yo sí me da un minuto más de mandarle un mensaje final de este programa que me parece muy relevante. Esto de la estigmatización tiene sin duda por parte de las personas que influyen en el que puede ser alguien que se opere, tienen una buena intención, pero lamentablemente esas personas no están viviendo lo que la persona está viviendo. Exacto. Y es muy fácil desde lejos decir qué hacer o qué no hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es meternos en los zapatos de quienes, ser empáticos. Ser empáticos, de quien está viviendo esto. No hacerlo sentir que estás tomando una decisión equivocada, porque además no la está tomando. ¿Y por qué digo que no la está tomando? Porque los resultados con evidencia científica y sobre todo con la vivencia de cada individuo dan, pero contundente respuesta a que lo correcto, cuando es adecuada una cirugía, hay que operar. No hay que esperarse, ni tampoco hay que hacer cirugía a quien no lo necesite. Esto es bien importante. En las oportunidades que yo tengo de hablar con cirujanos en formación en este país o donde lo he podido hacer, lo que yo siempre les digo, a ver, no operen gente que no necesite, que gente que lo necesita, hay muchísimos. Claro. ¿Verdad? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en el Hospital Cima, Edgar, desde hace 22 años haciendo cirugía de obesidad con un grupo conformado del que yo me siento muy orgulloso, formo parte de este grupo, muy profesionales, son cirujanos certificados, son psicólogas que están dedicadas a este tema, nutriólogos, etcétera, y sobre todo un hospital
que nos ha dado las facilidades y nos ha abierto las puertas y nos ha dado todos los apoyos para contar con la tecnología, con los insumos correctos, con un personal que verdaderamente está experto en esto, porque más de 4,000 casos y más de 20 años así lo avalan. No son dichos, son hechos. Exactamente, y ahí estamos viendo en pantalla, precisamente ahorita veíamos obviamente a los contactos, ahí están precisamente, y veíamos parte de ese gran equipo, doctor, que tiene, Sí. y aquí está precisamente la licenciada con nosotros, parte de los mismos, y a mí me encanta una frase que tiene usted y que lo coloca precisamente dentro de lo que es todo este ejercicio de información, de comunicación con la gente. Todos tenemos una razón para bajar de peso. ¿Cuál es la suya? Es lo que le menciona a la gente. Es un llamado a cada individuo a que haga una reflexión, Sí. un autoanálisis y decir, ¿por qué yo tendría que bajar de peso y si no lo he logrado, qué otra opción tengo? Claro. Puede ser todas las que hemos mencionado hoy y que finalmente tenga solo una respuesta. Mejorar mi calidad de vida, reducir mis factores de riesgo para vivir una vida más plena, desde el punto de vista emocional y física. Punto. Es a lo que venimos a esta vida. Exactamente. Doctor Gilberto Hudson, un gustazo tenerlo por acá en Encuentro de Ideas. Gracias, Edgar. Gracias a usted y también a la licenciada Juliana Rivera de la Cruz, psicóloga, muchísimas gracias. Gracias por la Gracias a invitación. ambos. Así es que ahí están las vías de contacto de comunicación, un tema que nos da para 2, 3, 4 programas. La verdad que nos quedaron muchos temas todavía, pero si usted tiene dudas, comentarios, alguna orientación sobre el tema, vaya con los expertos, con los especialistas en esta materia de cirugía de obesidad. Gracias a nuestros invitados, gracias a usted por vernos esta noche. Recuerde, el próximo jueves una nueva emisión de Encuentro de Ideas.